Arranquemos con el tema económico. Este tema de la regla fiscal, que seguramente la otra semana vamos a conocer los detalles de los documentos, pero que no se va a cumplir. Don Eduardo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Una feliz mañana para usted, Juan Camilo, para todos a quienes nos acompañan a través de Noticias Caracol en vivo. Efectivamente, con una mirada puesta en el partido de Colombia esta tarde, pero también otra mirada puesta frente a lo que va a ocurrir la semana entrante en nuestro país. Ya lo estaba anticipando usted, la posibilidad de que en el CONFIS, que es una reunión económica que tiene el gobierno el próximo lunes, se pueda eventualmente decidir que se va a aplicar esta famosa cláusula de escape, que esto es básicamente reconocer que el gobierno efectivamente está volado en sus finanzas. Y es de alguna forma la manera de legalizar esa volada en el presupuesto. Decir, mire, no voy a cumplir con la regla fiscal y acudo a esta cláusula para poderme endeudar más o por lo menos justificar lo que ya está pasando, porque muchos analistas dicen que básicamente lo que se está haciendo es un reconocimiento Claro. de que esos números están absolutamente volados. Y también vamos a hablar, Juan Camilo, para estar claros y un poco más adelante, de lo que está pasando en el Congreso con el tema de la consulta popular y dar una mirada también a lo que pasa en Asobancaria con este debate de candidatos. Doctor Andrés Velasco, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Usted está en Cartagena desde esta convención muy importante de Asobancaria. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, arranquemos desde lo elemental, doctor Velasco, porque esos son temas muy técnicos. ¿Qué es una regla fiscal? Una regla fiscal es una herramienta que tienen las democracias, los gobiernos, los estados para amarrarse las manos y solo gastar lo que podemos gastar sosteniblemente. ¿Esto qué quiere decir? El principio de sostenibilidad es un principio que se aplica hasta en la economía más simple, hasta en un hogar. Y es uno no se puede endeudar eternamente. Uno tiene que tener cierto control para que sus gastos correspondan a sus ingresos. Y en las naciones, en las que obviamente siempre hay apetito y necesidades de gasto, las reglas fiscales son herramientas que le permiten al Estado pues poner un límite para no irse a pasar en déficit y en deuda. Juan Camilo, si usted me lo permite, y gracias al doctor Velasco con los buenos días, esto, creería yo, doctor Velasco, se podría asimilar a lo que pasa en un hogar. En un hogar uno tiene unos ingresos, ¿cierto? Sí. El esposo, la esposa tienen un nivel de ingresos y tienen unos gastos y unos compromisos. Lo más responsable es siempre tratar de gastar un poco menos incluso de lo que uno recibe. Pero en cualquier caso, si uno tiene deuda, pues que la deuda sea sostenible, que usted pueda pagar sus tarjetas de crédito, que usted pueda pagar sus créditos, que no se vaya a volar demasiado, porque si se vuela demasiado esa capacidad, pues todo se va al traste y ya no hay plata que aguante y el hogar se puede quebrar. Eso es lo mismo que está explicando el doctor Velasco, y hay una ley que obliga al gobierno a ir ajustando las finanzas de tal manera que el descuadre sea cada vez menor y cada vez más responsable. Es así, doctor Velasco, ¿no? Tal cual, es exactamente igual. Y en los hogares colombianos, en donde, por ejemplo, uno va a la tienda y entonces le fían, pues la regla fiscal ahí es básicamente el apetito del tendero de continuar fiándole a uno. A nivel de la nación se necesitan herramientas un poquito más complejas como estas para que nos sigan fiando, ¿cierto? Y Colombia es un país que pide prestado todos los años, y es clave mantener ese crédito abierto, que uno vaya a la tienda y le sigan prestando. Eso es lo mismo que la regla fiscal busca para el gobierno colombiano, que nos sigan prestando para poder seguir financiando la inversión en nuestro país que es tan necesaria. Bueno, doctor Velasco, decía yo en la introducción que varios analistas allá en Asobancaria han coincidido en que las finanzas del Estado pues están muy desbalanceadas. Muchos de ellos dicen, hombre, es que el gobierno hace rato se voló la famosa regla fiscal que estamos explicando en este momento, y esto de la cláusula de escape básicamente es legalizar esa volada en las finanzas. ¿Usted lo ve así? Mire, el gobierno nacional tiene una deuda que es muy alta.
es el 60% de lo que los colombianos, o más del 60% de lo que los colombianos producimos en un año. Esos son, para ponerlo en plata, esos son más de 1.100 o cerca de 1.100 billones de pesos. Entonces, lo que dice la regla fiscal es, dado que esa regla es tan alta, ¿cierto? Hay que tener unos límites de déficit. Y entendemos como déficit el gasto en exceso a los ingresos, ¿cierto? ¿Para qué? Pues precisamente para continuar siendo sostenibles. Entonces, el gobierno nacional había planteado este año en su plan financiero que iba a generar un déficit alto del 5.1%, y básicamente lo que nos dice con este tema de la cláusula de escape es que va a generar un déficit más alto todavía. Entonces, por supuesto, esto nos preocupa. Los mercados financieros internacionales y nacionales habían anticipado esta situación, en parte porque el Comité Autónomo de la Regla Fiscal desde finales del año pasado, principios de este año, dijo el gobierno tiene que ajustarse, tiene que recortar gasto o conseguir ingresos adicionales, lo cual es muy complicado en el corto plazo, por cerca de 50 billones de pesos. Entonces todos estábamos esperando a que se dieran esos ajustes, a que el gobierno presentara un plan para hacer esos ajustes, pero lo que nos dice desde esta semana es no, yo voy a buscar es generar un déficit más alto. Y eso, por supuesto, preocupa, así se ha esperado, así ya se ha descontado por los mercados. Doctor Velasco, ¿qué es una cláusula de escape? Es una previsión que está en la ley de la regla fiscal, ¿cierto? De este marco institucional, que dice, mire, cuando usted tenga un choque extraordinario, una situación extraordinaria, un evento que casi nunca pasa, ¿cierto? Que afecte de forma importante la sostenibilidad fiscal, la macroeconomía, usted puede decir, por un periodo de tiempo, la reglamentación después decía no mayor a 3 años, usted puede desviarse, ¿cierto?, de los compromisos de la regla fiscal. Aquí la cuestión es, no tenemos muy claro, yo por lo menos ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es el hecho sobreviviente? ¿Cuál fue el hecho extraordinario? Porque la volatilidad de los ingresos, como en un hogar, ¿cierto?, no puede considerarse un hecho extraordinario. Eso es una cosa que pasa pues, frecuentemente. Y lo que uno espera es que, como en un hogar, ¿cierto?, pues el gasto público se adapte a eso para cumplir con la regla y con las responsabilidades que tenemos como nación. Doctor Velasco, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para un país como Colombia de que el gobierno el próximo lunes, en esa reunión del CONFIS, pudiera eventualmente plantear y decidir que van a recurrir a esa cláusula de escape para justificar poder empezar a gastar más, empezar a endeudarse todavía más, ampliar ese déficit fiscal? ¿Eso qué consecuencias trae, digamos, para todas las finanzas y el comportamiento económico del país? Sí, dado el nivel de deuda que ya tenemos y los déficits grandes, pues tenemos un récord que las personas que le prestan plata a la nación colombiana pues ya están preocupados. Entonces, un poco volviendo al ejemplo de la tienda, lo que no puede pasar es que lleguemos al punto en que el tendero ya no nos fía más, ¿cierto? O que nos cobran unas tasas de interés muy altas. En este momento Colombia está pagando tasas de interés que son supremamente altas por el riesgo que perciben las personas que los prestan. Colombia es un país que necesita el crédito todos los años. Este año cerca de 140 billones de pesos de crédito para pasar el año. Y lo peor que nos puede pasar es que nos cobren más porque ya estamos pagando pues, mucho intereses. Entonces, la consecuencia en el bolsillo de los colombianos pues no se va a ver inmediatamente, pero las condiciones de crédito, no solamente del gobierno, sino del resto de la economía, pues se van a complicar en la medida en que tengamos una deuda pública más alta, que es lo que implica esta cláusula de escape y un aumento del déficit fiscal en el año 2025. Sí, nos decía usted, los mercados ya están viendo cómo efectivamente las finanzas del Estado colombiano en este momento están bastante desbalanceadas, pero utilizar esa cláusula sería como admitirlo y oficializarlo, y eso pues evidentemente tiene unos impactos aún mayores. En este punto quisiera preguntarle, particularmente con el dólar, ¿qué podría pasar si se envía ese mensaje? Sí, si se envía ese mensaje, los mercados pueden considerar que son más riesgosos todavía, ¿cierto? El dólar podría subir. Sin embargo, el dólar es una moneda que fluctúa no solamente por
por temas internos, sino por contextos internacionales. Y en este momento, pues no podemos estar ajenos al contexto internacional en el que están pasando muchas cosas y la tendencia de las monedas emergentes, como el peso colombiano, es a apreciarse, a caer. Entonces, lo que podemos observar en Colombia es que es posible que el peso caiga menos, ¿cierto? O incluso que se llegue a depreciar un poco más. Ahí ya vemos una consecuencia. Entonces, el dólar, que es una consecuencia que toca directamente a la gente. ¿Qué otras consecuencias? Porque la gente en su casa puede decir, bueno, la deuda pública se aumenta, el déficit se aumenta mucho más. Eso en el día a día mío, doctor Velasco, de la gente, ¿cómo se puede ver afectado? Sí, ¿cómo se puede haber afectado? En la medida en que la situación de las finanzas públicas se complica más, ¿cierto? La capacidad de, por ejemplo, la autoridad monetaria del Banco Central de bajar o de continuar bajando las tasas de interés, pues se va a retrasar o se va a complicar. Y eso lo que implica es que todos vamos a tener que endeudarnos a tasas de interés más altas, ¿cierto? Para todos nuestros proyectos. Pero más allá de eso, enfrentamos el riesgo de que en cualquier momento la situación de las finanzas públicas se complique tanto que nos toque ajustar nuestro consumo. ¿Por qué? Pues porque en la tienda no nos fían o porque nos cobran mucho tasa de interés cuando nos van a fiar. Doctor Velasco, quisiera preguntarle quién le pone freno al gobierno en esta materia, porque el próximo lunes la reunión del CONFIS va a tratar el tema, y esto previo a la publicación del marco fiscal de mediano plazo, que es justamente ese panorama que debe presentar el gobierno este mismo mes sobre cómo se vislumbra la economía, el comportamiento financiero del gobierno, etcétera, para los próximos 10 años. Y es el mismo gobierno, ahí tienen asiento, si mal no estoy, Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda, los viceministros. ¿Ese es el CONFIS? Ese es el CONFIS, que es el organismo, digamos, sí, del gobierno, del mismo gobierno, donde se analizan, se estudian y se aprueban las políticas fiscales, financieras del gobierno nacional. ¿Hay todo es del gobierno? Hay todo es del gobierno. Entiendo, no hay independientes. Entiendo que solamente gente, okay, digamos, del gobierno. Usted nos corregirá, doctor Velasco. Por eso pregunto, ¿quién le pone freno al gobierno? Porque el CONFIS podría aprobar, sí, volémonos la regla fiscal, recurramos a la cláusula de escape. ¿Hay algún organismo que pueda decir que no se puede apelar o recurrir a esa cláusula? Sí, definitivamente hay sistemas de pesos y contrapesos en la economía colombiana. El primero es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. La cláusula de escape solo puede activarse después de un concepto previo que, pese a no ser vinculante, pues va a generar mucha información del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Hace unos minutos, aquí en Cartagena, en el contexto del Congreso de Asofondos, de la Asobancaria, estábamos oyendo al Contralor General diciendo que estaba muy preocupado por este anuncio de la cláusula de escape. La Contraloría, por supuesto, tiene que hacer un análisis técnico sobre las razones que llevan al gobierno a activar esta cláusula de escape. En el CONFIS, como usted bien lo decía, es correcto, el CONFIS está compuesto por el ministro de Hacienda, los viceministros, el director de Crédito Público, el director de Presupuesto Público Nacional de la Secretaría Técnica, y tiene un delegado de la Presidencia de la República, el director del Departamento Nacional de Planeación. En ese seno, en ese CONFIS, es donde se toma la decisión después del concepto no vinculante del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Entonces, otras instituciones, pero sobre todo los mercados y los colombianos. Nosotros tenemos que opinar, tenemos que darnos cuenta que cuando el gobierno se endeuda, quien se está endeudando realmente somos los nacionales colombianos, la nación colombiana. Cada uno de los 50 millones de colombianos, si se toma esta decisión, vamos a estar más endeudados con quienes nos financian, porque somos finalmente nosotros los que respaldamos esas deudas con el pago de nuestros impuestos, y la consecuencia, tarde o temprano, las deudas se pagan a través de cobro de impuestos. No hay otra forma de pagarlos, es como en un hogar. Tarde o temprano, las deudas con la tienda se pagan del sueldo de la familia. De los más reformas tributarias. No, pues
Pues tan así, Juan Camilo, que inclusive estamos echándole mano a los ingresos del año entrante, ¿no? Con el famoso decreto que obviamente no vamos a profundizar, pero pues el tema está bastante crítico. Hay un tema que me gustaría que explicáramos porque mucha gente en redes sociales ha dicho, hombre, pero es que el presidente Duque también acudió a esta cláusula de escape y se voló la regla fiscal y demás, pero evidentemente un contexto muy distinto que era el de la pandemia. Y si usted escucha al presidente Gustavo Petro cuando habla de economía, siempre dice que lo que está pasando en las finanzas del Estado y del gobierno particularmente tiene que ver con lo que heredó del gobierno Duque, que porque lo dejó muy endeudado y que él básicamente está tratando de pilotear ese avión. Eso es así, porque hay otros que dicen, hombre, no, es que el gobierno el de Petro, también se está endeudando de una manera impresionante. Aquí el tema es el siguiente, para invocar la excepción en la regla fiscal, pues siempre se ha tenido en cuenta que existan causas sobrevinientes que ponen en riesgo la macroeconomía, que son eventos extraordinarios. En el anterior gobierno es correcto, se suspendió la regla fiscal que existía en ese momento, que era la ley 1473 del año 2011. Posterior a la pandemia, se reformó la regla fiscal, se crea el Comité Autónomo de la Regla Fiscal con la ley 2155 del año 2021 y se crea la posibilidad de la cláusula de escape. Es cierto que del gobierno anterior pasaron pasivos hacia este gobierno, principalmente tal vez el tema del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el subsidio de los combustibles que en el año 2022 llegó a ser 36 billones de pesos, 2.5% del PIB. Sin embargo, recordemos que el gobierno anterior se hizo una reforma tributaria, este gobierno ya hizo una reforma tributaria en el año 2022, ¿cierto? Posterior a recibir ese problema y un poco las razones que se están oyendo. Yo quisiera leer el documento CONFIS que declara, si es que lo van a hacer, la cláusula de escape para entender por qué con la reforma tributaria del año 2022, con los ajustes fiscales que es posible hacer, no es posible, como usted decía, pilotear esta situación sin necesidad de liberar ese déficit fiscal y de hacerlo más grande y de endeudar más a la nación colombiana. Doctor Velasco, quisiera preguntarle sobre el concepto que debe emitir el Comité Autónomo de la Regla Fiscal al CONFIS, en donde diga si hay o no razones, digamos, para recurrir a la cláusula de escape. ¿Sabe usted si ese concepto ya fue emitido? ¿En qué sentido fue emitido? Y en segundo lugar, si no es apelando a la cláusula, si no es volándose la regla fiscal, ¿qué sería lo responsable? ¿Qué debe hacer el gobierno de manera responsable para poder pilotear ese avión que claramente tiene unos desbarajustes financieros, pero que igual hay que tomar medidas responsables para poderlo pilotear? Y tengo entendido que el concepto no vinculante todavía no ha sido formalmente presentado. Eso debe ocurrir en una sesión formal del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, del CARF, en la que se sesiona con la presencia del ministro de Hacienda. Entiendo que eso tendrá lugar la próxima semana. Y pues esperemos a ver qué dice el comité sobre las razones, sobre la temporalidad, porque el gobierno nacional no solamente debe declarar la cláusula, sino que debe decir por cuánto se va a endeudar más, cuál va a ser el déficit adicional y cuál va a ser el plazo para retornar a las reglas de la regla fiscal en un plazo no mayor a 3 años. Entonces, eso debe ocurrir antes del marco fiscal de mediano plazo. Eso es lo que todos esperamos que pase. El marco fiscal de mediano plazo es un documento que se publica el 15 de junio o antes, en el que se dice cuál es el plan de las finanzas públicas para los próximos años. Sí. Le preguntaba por lo responsable. ¿Qué sería lo responsable? ¿Sería recortar gasto definitivamente? Okay. ¿Podría venderse activos? ¿Podría hacerse una nueva reforma tributaria? ¿Qué sería lo responsable? Sí, hay muchas posibles medidas y Colombia es un país que necesita el piloto, ¿no? Del que hemos estado hablando. Entonces, pues una medida claramente es recortar el gasto. Eso es una cosa difícil. El gasto público en Colombia es bastante inflexible. Sin embargo, siempre es posible encontrar
ítems que es posible recortar para precisamente cumplir con los objetivos de la política fiscal y cumplir con la regla fiscal en este caso. Pero hay otras opciones, también aumentar los ingresos. El gobierno nacional en muchas ocasiones ha enfrentado situaciones de volatilidad en los ingresos que lo ha llevado a presentar reformas tributarias y es otra opción que también se tiene. Digamos, no se puede uno descartar ninguno de los debates. Lo importante sería que se pongan las cosas sobre la mesa y que se traten de buscar soluciones dentro de la institucionalidad de la regla fiscal, tratando de no elevar el déficit que ya para este año se programaba muy alto del 5.1% del PIB, que es cerca de 100 billones de pesos. Sí, pero un tema aquí que me parece importante, doctor Velasco. Sí, como lo explicaba Henrycito aquí, el tema funciona como en una casa y entonces el marido maneja la plata y el marido resulta que está gastando más de lo que debe. ¿En el país está funcionando igual? Es decir, la pregunta es muy concreta. ¿El gobierno está malgastando? No, digamos, ¿qué va a hacer con los recursos adicionales? Pues no tenemos la información. Eso va a ser motivo de lo que publiquen en el marco fiscal de mediano plazo, en el marco de gasto de mediano plazo, en el presupuesto de la Nación proyectado para el año 2026, porque no tenemos la información de cuál va a ser el uso de esos recursos, ¿cierto? Lo que sabemos es que el monto es más alto de lo que se había programado anteriormente y eso es preocupante en la medida que implica más deuda. Doctor Velasco, es que me quedó pendiente una última y le pido que sea muy concreto porque tenemos noticia de última hora, pero me gustaría que me respondiera una partecita que no me respondió sobre el endeudamiento y la teoría del presidente Petro en el sentido de que todo esto que está pasando es culpa del gobierno Duque y del endeudamiento que heredó el gobierno Duque y que pues básicamente su gobierno ha tenido una política sana en materia de endeudamiento, pero hay otras personas que dicen que no, que este gobierno se está endeudando a niveles ya también de la pandemia. Y la deuda ha crecido a niveles de la pandemia. Yo creo que el gobierno entendía la situación fiscal que heredaba del gobierno anterior y ha tenido las herramientas y el tiempo para corregir esas circunstancias. Yo mencionaba la reforma tributaria del año 2022, ¿cierto? Sin embargo, los ingresos que se proyectaron ahí pues no se consolidaron y era necesario ajustes de gasto adicionales que pues no se están produciendo y que habría, pues, le suman al debate público este tema de la cláusula de escape de la regla fiscal. Doctor Velasco, ha sido usted muy amable. Gracias por estos segundos. Muchas gracias. Henrycito, gracias. Un saludo. Con todo gusto, claro que sí. Eduardo, gracias. Vale, saludos.